Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si alguna de las palabras que escucharás hoy resuena contigo, escribe en los comentarios. Estoy listo para escuchar lo que mi alma intenta decirme. No lo hagas por el algoritmo. No lo hagas por este canal. Hazlo porque existe una parte de ti que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada. Y quizás hoy sea el día en que finalmente le prestes atención. Porque hay algo extraño que sucede antes de los grandes cambios de la vida. Algo que la mayoría de las personas interpreta como cansancio, como confusión, como desmotivación, como una mala etapa. Pero Carl Jung descubrió algo inquietante después de estudiar durante décadas la profundidad de la psique humana. Descubrió que antes de toda transformación auténtica, existe un periodo silencioso en el que el alma comienza a enviar señales. No señales espectaculares. No mensajes escritos en el cielo. No eventos extraordinarios. Señales sutiles. Casi invisibles. Tan discretas que la mayoría de las personas las ignora. Y precisamente por eso permanecen atrapadas durante años en vidas que ya no les pertenecen. Tal vez tú también lo has sentido. Sigues levantándote cada mañana. Cumples con tus responsabilidades. Conversas con las personas de siempre. Atiendes tus compromisos. Sonríes cuando corresponde. Y desde afuera parece que todo está bien. Pero cuando llega el silencio, cuando termina el ruido del día, cuando nadie te está observando, aparece una sensación difícil de explicar. Una especie de vacío. Una presión interna. Un llamado que no tiene palabras. Como si algo dentro de ti estuviera intentando atravesar una puerta cerrada. Y cuanto más intentas ignorarlo, más presente se vuelve. La mayoría de las personas cree que esa sensación es un problema. Intentan eliminarla. Distraerse. Llenar cada espacio vacío. Consumir más contenido. Trabajar más. Socializar más. Mantenerse ocupadas. Pero Jung observó algo fascinante. Aquello que intentamos silenciar suele contener exactamente el mensaje que necesitamos escuchar. Porque la psique humana posee mecanismos de autorregulación extraordinariamente sofisticados. Mucho más sofisticados de lo que la mente consciente puede comprender. Existe una inteligencia profunda operando bajo la superficie. Una inteligencia que observa, que registra, que corrige, que reorganiza. Y cuando la vida que estás viviendo deja de estar alineada con quien realmente eres, esa inteligencia comienza a generar tensión. No para castigarte. No para destruir lo que has construido. Sino para despertarte. Piensa por un momento en algo. ¿Recuerdas actividades que antes te entusiasmaban y que ahora ya no te producen la misma emoción? ¿Recuerdas metas que parecían importantes y que hoy se sienten extrañamente vacías? ¿Recuerdas conversaciones que antes disfrutabas y que ahora te dejan una sensación de agotamiento? La mayoría interpreta esto como pérdida. Pero desde la perspectiva de la psicología profunda, puede significar algo completamente distinto. Puede significar que tu estructura psicológica está evolucionando. Que la versión de ti que necesitó esas cosas durante años está comenzando a quedarse pequeña. Y aquí aparece una verdad incómoda. Una verdad que pocas personas están dispuestas a enfrentar. No siempre sufrimos porque estamos perdidos. Muchas veces sufrimos porque hemos crecido más de lo que nuestra identidad actual puede contener. Escucha esto con atención. Hay personas que pasan toda su vida intentando volver a sentirse como antes.
intentando recuperar una motivación antigua, intentando restaurar una identidad que ya cumplió su función, intentando revivir una etapa que terminó hace mucho tiempo. Y en esa lucha constante contra la transformación terminan agotándose. Porque la vida tiene una dirección natural. La psique tiene una dirección natural. Y cuando intentas permanecer eternamente en una versión antigua de ti mismo, inevitablemente aparece el conflicto interno. Es como intentar usar durante años una ropa que pertenecía a tu adolescencia. Cuanto más creces, más incómoda se vuelve. No porque la ropa sea mala, sino porque ya no corresponde a quien eres. Y eso nos lleva a una de las señales más importantes que preceden a los grandes cambios. La fatiga de la máscara. Jung utilizó una palabra específica para describir el personaje que mostramos al mundo. La llamó persona. La máscara psicológica. La identidad social. La versión de nosotros que aprendió a funcionar. Que aprendió a encajar. Que aprendió a recibir aprobación. Y no hay nada malo en ella. Todos necesitamos una. El problema comienza cuando olvidamos que es una máscara. Cuando dejamos de distinguir entre quienes somos y quienes aprendimos a ser. Porque entonces ocurre algo curioso. La máscara empieza a consumir cantidades enormes de energía. Quizás te ha pasado. Sales de una reunión y te sientes extrañamente agotado. Termina una conversación y notas un cansancio difícil de explicar. Pasas tiempo con ciertas personas y sientes que algo dentro de ti se encoge. No necesariamente porque esas personas sean malas, sino porque requieren una versión de ti que ya no es auténtica. Y sostener una identidad que dejó de representar tu verdad interior consume una energía inmensa. La mente consciente rara vez detecta este proceso. Pero el inconsciente sí. Lo detecta todo. Registra cada contradicción. Cada emoción reprimida. Cada deseo silenciado. Cada parte de ti que permanece encerrada en la sombra. Y tarde o temprano presenta la factura. No mediante un castigo, sino mediante una sensación creciente de incomodidad. Porque hay una diferencia enorme entre estar cansado y estar desconectado de uno mismo. El cansancio desaparece con descanso. La desconexión permanece incluso después de dormir. El cansancio mejora con vacaciones. La desconexión viaja contigo. El cansancio afecta al cuerpo. La desconexión afecta al alma. Y si has llegado hasta este punto del video, quiero que te hagas una pregunta profundamente honesta. ¿Cuánto de lo que haces cada día nace realmente de ti? ¿Y cuánto nace de expectativas ajenas? De viejas programaciones. De necesidades de aprobación. De miedos heredados. De versiones antiguas de tu historia. Porque la transformación comienza exactamente ahí. No cuando encuentras respuestas, sino cuando empiezas a cuestionar las preguntas con las que has vivido durante años. Quizás lo que estás sintiendo no es una crisis. Quizás no estás perdiendo el rumbo. Quizás no te estás rompiendo. Quizás algo mucho más profundo está ocurriendo. Quizás la vida que conocías está comenzando a quedarse pequeña para la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando eso sucede, el alma no grita. Susurra. Envía señales. Pequeñas grietas en la estructura de lo conocido. Incomodidades aparentemente insignificantes. Momentos de silencio que contienen más verdad que años enteros de ruido. La pregunta es, ¿serás capaz de escucharlas? Porque aquello que intenta despertar dentro de ti ya ha comenzado a moverse.
Y cuanto más atención le prestes, más claro se volverá el mensaje que lleva años esperando entregarte. Y si aquello que intenta despertar dentro de ti ya ha comenzado a moverse, existe una consecuencia inevitable que pocas personas comprenden. Tu antigua forma de vivir empezará a sentirse extrañamente pesada. No de golpe. No de un día para otro. Sucede lentamente. Como el reloj de arena que pierde un grano tras otro hasta que, de pronto, descubres que casi toda la arena ha cambiado de lado. La mayoría de las personas cree que las grandes transformaciones llegan como rayos. Como decisiones repentinas. Como revelaciones espectaculares. Pero Jung observó algo muy diferente. Descubrió que el alma rara vez destruye una estructura de forma abrupta. Primero comienza a retirarle energía. Primero deja de alimentarla. Primero hace que aquello que antes parecía natural empiece a sentirse artificial. Y aquí aparece una de las experiencias más desconcertantes de todo proceso de transformación. La sensación de estar interpretando un personaje. Quizás nunca lo habías pensado de esta manera. Pero detente un instante. ¿Cuántas veces al día dices cosas que realmente no deseas decir? ¿Cuántas veces sonríes cuando en realidad estás agotado? ¿Cuántas veces ocultas lo que sientes para mantener una imagen determinada? ¿Cuántas veces reprimes una opinión, una emoción o un deseo porque temes las consecuencias? Lo hacemos constantemente. Tanto que termina pareciéndonos normal. Tanto que olvidamos que existe otra forma de vivir. Y entonces ocurre algo fascinante. La psique madura. Crece. Evoluciona. Y comienza a exigir coherencia. Porque existe un límite para la distancia que puede existir entre quien eres y quien aparentas ser. Existe un límite para la cantidad de energía que puedes invertir en sostener una identidad que ya no refleja tu verdad interior. Y cuando ese límite se alcanza, aparece la fatiga del personaje. No es una depresión. No es necesariamente ansiedad. No es pereza. Es algo mucho más profundo. Es el agotamiento de una estructura psicológica que ha cumplido su propósito. Imagina a un actor que lleva décadas interpretando el mismo papel. Cada día recita las mismas líneas. Cada día utiliza los mismos gestos. Cada día representa exactamente la misma historia. Al principio resulta natural. Incluso emocionante. Pero después de miles de repeticiones comienza a suceder algo. El personaje deja de ser una expresión creativa y se convierte en una prisión. Y muchas personas llegan a este punto sin comprender qué les está ocurriendo. Intentan motivarse. Intentan ser más productivas. Intentan recuperar el entusiasmo perdido. Pero están intentando reparar una estructura que el inconsciente ya ha decidido abandonar. Porque existe algo que debes comprender. La psique no busca comodidad. Busca totalidad. Y estas dos cosas no siempre coinciden. De hecho, muchas veces son opuestas. La comodidad te invita a permanecer igual. La totalidad te obliga a crecer. La comodidad protege la identidad conocida. La totalidad exige explorar territorios desconocidos. La comodidad mantiene intacta la máscara. La totalidad quiere conocer el rostro. Y ese conflicto comienza a manifestarse en formas muy curiosas. Personas que admirabas empiezan a perder influencia sobre ti. Opiniones que antes determinaban tus decisiones dejan de importar. Objetivos que parecían fundamentales comienzan a parecer vacíos. Incluso ciertos éxitos dejan de producir satisfacción. Y esto suele generar miedo.
Porque hemos sido educados para creer que el éxito externo y la realización interna son la misma cosa. Pero no lo son. Puedes conseguir exactamente lo que deseabas y sentirte profundamente incompleto. Puedes alcanzar la meta y descubrir que la meta pertenecía a una versión antigua de ti. Una versión que ya no existe. Y pocas experiencias resultan tan desconcertantes como esa. Pasar años persiguiendo algo para descubrir que no era realmente tuyo. Que pertenecía a expectativas heredadas. A condicionamientos familiares. A necesidades de aprobación. A mandatos invisibles que absorbiste sin darte cuenta. Jung comprendió que gran parte de la vida humana transcurre bajo la influencia de contenidos inconscientes. Creemos estar tomando decisiones libres. Pero muchas veces estamos obedeciendo programas antiguos. Patrones heredados. Lealtades invisibles. Mecanismos de adaptación construidos durante la infancia. Y mientras esos mecanismos funcionan, rara vez los cuestionamos. ¿Por qué lo haríamos? Nos permiten sobrevivir. Nos permiten encajar. Nos permiten recibir aceptación. Pero llega un momento en el desarrollo psicológico en que sobrevivir deja de ser suficiente. Algo dentro de nosotros empieza a pedir algo más. No reconocimiento. No validación. No éxito. Verdad. Y la verdad tiene una característica incómoda. Desordena aquello que estaba perfectamente organizado. Porque la verdad no pregunta si estás preparado. Simplemente aparece. Y cuando aparece, comienzas a ver cosas que antes no podías ver. Empiezas a detectar contradicciones. Empiezas a percibir máscaras. Empiezas a reconocer dinámicas que llevaban años operando frente a tus ojos. Es como si una niebla comenzara a disiparse lentamente. Al principio apenas notas la diferencia. Pero poco a poco el paisaje completo cambia. Y entonces llega una pregunta inevitable. Si no soy solamente aquello que he mostrado al mundo, ¿quién soy realmente? Esa pregunta marca el inicio de uno de los viajes más profundos que puede experimentar un ser humano. Porque en ese momento comienza a resquebrajarse la identificación absoluta con la persona. La máscara sigue existiendo. Pero ya no gobierna. Ya no ocupa todo el escenario. Ahora aparece algo más. Algo silencioso. Algo antiguo. Algo que siempre estuvo ahí. Observando. Esperando. El verdadero centro de tu ser. Aquello que Jung llamó el self. No el ego. No la personalidad. No la imagen social. Sino la totalidad de lo que eres. La parte consciente y la inconsciente. La luz y la sombra. Lo conocido y lo desconocido. Lo que aceptas de ti y lo que llevas años intentando ocultar. Y cuando el self comienza a llamar, la vida cambia. No porque el mundo exterior se transforme inmediatamente, sino porque cambia el observador. Y cuando cambia el observador, todo adquiere un significado distinto. Las mismas situaciones. Las mismas relaciones. Los mismos desafíos. Pero una mirada completamente nueva. Sin embargo, antes de que esa nueva mirada pueda consolidarse, suele aparecer un fenómeno que inquieta profundamente a muchas personas. La sensación de no saber quiénes son. La antigua identidad se debilita. La nueva todavía no ha nacido. Y durante un tiempo queda suspendido entre ambas. Ese espacio puede resultar aterrador. Porque el ser humano necesita certezas. Necesita definiciones. Necesita etiquetas.
Pero el alma no funciona de esa manera. El alma se desarrolla en los espacios ambiguos. En las preguntas sin respuesta. En los territorios donde la mente pierde el control. Y quizás eso es exactamente lo que estás viviendo ahora. Quizás por eso ciertas partes de tu vida han comenzado a sentirse extrañas. Quizás por eso ya no encajas del mismo modo en lugares donde antes te sentías cómodo. Quizás por eso existe una inquietud que no logras explicar con palabras. Porque algo dentro de ti está dejando de identificarse con la historia que has contado durante años. Y cuando una historia deja de contener toda la verdad, el alma comienza a escribir una nueva. No con palabras. No con teorías. Sino a través de señales. A través de símbolos. A través de emociones que parecen surgir de ninguna parte. Y cuanto más te acercas a esas señales, más evidente se vuelve algo extraordinario. Lo que está cambiando no es solamente tu vida. Lo que está cambiando eres tú. Y si lo que está cambiando eres tú, existe algo que probablemente ya ha comenzado a suceder sin que le hayas dado demasiada importancia. Tus sueños. No necesariamente los recuerdas todos. Tal vez incluso piensas que no sueñas. Pero Jung descubrió algo extraordinario durante su trabajo con miles de personas. El inconsciente nunca deja de hablar. La verdadera pregunta no es si está hablando. La pregunta es si estamos escuchando. Vivimos en una época obsesionada con las explicaciones racionales. Queremos comprenderlo todo mediante la lógica. Queremos que cada emoción tenga una causa visible. Que cada experiencia tenga una explicación inmediata. Que cada acontecimiento encaje perfectamente dentro de nuestras categorías mentales. Pero el inconsciente no habla ese idioma. Nunca lo ha hablado. El inconsciente se expresa mediante símbolos. Mediante imágenes. Mediante metáforas vivas. Mediante escenas que parecen absurdas cuando intentamos analizarlas desde la razón. Y precisamente por eso tantas personas ignoran los mensajes más importantes de su propia alma. Porque esperan escuchar palabras. Cuando en realidad reciben símbolos. Piensa en esto por un momento. Cuando una semilla comienza a transformarse bajo la tierra, nadie puede verlo. Desde la superficie parece que no ocurre nada. Pero en las profundidades, la vida está reorganizando completamente su estructura. Algo parecido sucede dentro de ti. Antes de que aparezca cualquier cambio visible, el inconsciente inicia un proceso silencioso de reorganización. Y los sueños suelen ser una de las primeras ventanas hacia ese proceso. Quizás has comenzado a tener sueños más intensos. Más vívidos. Más extraños. Sueños que permanecen contigo durante horas después de despertar. Sueños que producen emociones difíciles de explicar. Sueños que parecen contener algo importante, aunque no logres entender exactamente qué. Si esto te está ocurriendo, presta atención. Porque la psique rara vez invierte energía en algo insignificante. Jung observó que, antes de los grandes procesos de transformación, ciertos símbolos aparecen con frecuencia sorprendente. Uno de ellos es el agua. Océanos inmensos. Ríos desbordados. Lluvias intensas. Lagos profundos. El agua representa el inconsciente. Las regiones invisibles de tu mundo interior. Y cuando el agua comienza a moverse en los sueños, suele indicar que algo profundo está intentando emerger. Algo que durante mucho tiempo permaneció oculto. Algo que ya no puede seguir permaneciendo bajo la superficie. Pero existe otro símbolo aún más revelador. La casa.
Muchas personas sueñan que están en una casa conocida. Sin embargo, algo es diferente. Aparece una puerta que nunca habían visto. Un pasillo desconocido. Una habitación secreta. Un sótano oculto. Un piso superior que parecía no existir. Y al abrir esa puerta surge una sensación muy particular. Una mezcla de fascinación y temor. Como si estuvieran entrando en un territorio que les pertenece y al mismo tiempo les resulta completamente extraño. Para Jung, estos sueños eran profundamente significativos. Porque la casa simboliza la estructura psicológica del individuo. Y las habitaciones desconocidas representan aspectos de uno mismo que todavía no han sido explorados. Partes olvidadas. Talentos reprimidos. Deseos silenciados. Capacidades dormidas. Fragmentos de identidad que permanecieron cerrados durante años. Quizás durante décadas. Y ahora están comenzando a abrirse. No porque lo hayas decidido conscientemente, sino porque ha llegado el momento. Porque existe algo que pocas personas comprenden. No todo lo que reprimimos es negativo. A veces reprimimos nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, nuestra autenticidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de decir no, nuestra capacidad de expresar quiénes somos realmente. Y todo aquello que permanece demasiado tiempo encerrado acaba buscando una salida. El alma siempre busca completarse. Siempre busca recuperar las partes perdidas de sí misma. Por eso los sueños no son simples fantasías nocturnas. Son compensaciones psicológicas. Intentos de equilibrio. Mensajes procedentes de regiones de tu ser que la conciencia ha ignorado. Y cuanto más importante es el mensaje, más insistente suele volverse. Lo interesante es que este fenómeno no ocurre solamente durante el sueño. También comienza a manifestarse durante el día. Quizás has notado algo curioso. Empiezan a aparecer personas que parecen reflejar aspectos de ti mismo. Conversaciones que llegan en el momento exacto. Libros que aparecen cuando más los necesitas. Ideas que surgen de manera aparentemente casual. Encuentros improbables. Coincidencias difíciles de explicar. Y aquí debemos ser muy cuidadosos. Jung no hablaba de superstición. No hablaba de magia. Hablaba de algo mucho más sofisticado. La sincronicidad. Un fenómeno que ocurre cuando el mundo interior y el mundo exterior parecen reflejarse mutuamente. Como si una inteligencia invisible estuviera construyendo puentes entre ambos. No porque el universo esté enviando mensajes personalizados, sino porque tu percepción está cambiando. Estás viendo cosas que antes no veías. Reconociendo patrones que antes ignorabas. Captando significados que antes pasaban desapercibidos. Imagina que durante años has vivido dentro de una habitación iluminada por una sola lámpara. Todo lo que podías ver dependía de esa luz limitada. Ahora imagina que, poco a poco, comienzan a encenderse nuevas luces. El mundo no ha cambiado. La habitación sigue siendo la misma. Pero tu capacidad para verla se ha expandido. Eso es exactamente lo que ocurre cuando el inconsciente comienza a despertar. La realidad adquiere profundidad. Los acontecimientos dejan de parecer aislados. Las experiencias comienzan a conectarse entre sí. Y poco a poco surge una sensación extraña. La sensación de que existe un orden oculto detrás de muchas cosas que antes parecían aleatorias. Pero aquí aparece uno de los mayores desafíos del camino.
Porque cuanto más se acerca una transformación profunda, más difícil se vuelve mantener el control absoluto. Y el ego odia perder el control. Quiere certezas. Quiere explicaciones. Quiere garantías. Quiere saber exactamente qué está ocurriendo. Pero el proceso de transformación no funciona así. Es más parecido a internarse en un bosque durante la noche. Al principio apenas puedes ver unos pasos delante de ti. Y eso resulta desesperante para la mente racional. Sin embargo, cada paso revela el siguiente. Y cada nuevo descubrimiento amplía ligeramente el horizonte. Por eso Jung insistía en algo fundamental. No intentes comprenderlo todo demasiado pronto. No fuerces respuestas. No corras hacia conclusiones apresuradas. Porque algunas verdades necesitan madurar. Algunas comprensiones requieren tiempo. Algunos símbolos solo revelan su significado cuando estamos preparados para recibirlo. La ansiedad quiere llegar al final del camino. El alma quiere vivir el camino. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Tal vez por eso sientes que algo te llama. Tal vez por eso ciertas preguntas regresan una y otra vez. Tal vez por eso algunos sueños permanecen grabados en tu memoria. Tal vez por eso ciertas coincidencias te resultan imposibles de ignorar. Porque existe una parte de ti que está intentando atravesar la superficie. Una parte más profunda. Más auténtica. Más cercana a quien realmente eres. Y cuanto más se aproxima a la conciencia, más evidente se vuelve una verdad que cambiará tu forma de verte para siempre. No estás observando una transformación. Eres la transformación. Y si eres la transformación, existe algo que inevitablemente terminará ocurriendo. Algo que la mayoría de las personas intenta evitar durante toda su vida. El encuentro consigo mismas. No con la versión idealizada. No con la imagen que muestran al mundo. No con la identidad cuidadosamente construida a través de los años. Sino con aquello que permanece oculto detrás de todo eso. Porque llega un momento en el que los sueños dejan de ser simples mensajes. Las sincronías dejan de ser simples curiosidades. Las señales dejan de ser simples intuiciones. Y la vida comienza a presentar algo mucho más directo. La sombra. Quizás has escuchado este término muchas veces. Pero pocas personas comprenden realmente lo que Jung quería decir cuando hablaba de ella. La sombra no es el mal. No es una fuerza oscura que habita dentro de ti. No es una parte defectuosa que necesita ser eliminada. La sombra es simplemente todo aquello que has aprendido a rechazar de ti mismo. Todo aquello que tu conciencia decidió que no era aceptable. Todo aquello que fue expulsado de la identidad consciente para poder pertenecer. Para poder ser amado. Para poder sobrevivir. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda. Aquello que rechazas no desaparece. Aquello que niegas no muere. Aquello que escondes no deja de existir. Simplemente desciende. Se instala en regiones más profundas de la psique. Y desde allí continúa influyendo sobre tu vida. Sobre tus decisiones. Sobre tus relaciones. Sobre tus emociones. Sobre tus miedos. Sobre tus deseos. Incluso cuando no eres consciente de ello. Jung observó que una de las señales más claras de que una transformación profunda está cerca es la aparición repetitiva de contenidos reprimidos. Viejas emociones. Viejos recuerdos. Viejas heridas. Viejas preguntas. Patrones que creías superados. Conflictos que parecían resueltos.
de repente vuelven a aparecer. Y muchas personas interpretan esto como un retroceso. Creen que están empeorando. Creen que han perdido todo el progreso alcanzado. Pero la realidad suele ser exactamente la contraria. Porque cuando algo reprimido emerge, no siempre significa que te está dominando nuevamente. Muchas veces significa que por fin estás preparado para verlo. Piensa en una habitación cerrada durante décadas. Durante años nadie entra. Nadie limpia. Nadie observa lo que hay dentro. La puerta permanece sellada. Pero el contenido sigue ahí. Esperando. Y un día decides abrirla. Al hacerlo descubres polvo. Objetos olvidados. Viejas pertenencias. Cosas que habías olvidado por completo. El desorden no apareció cuando abriste la puerta. Ya estaba allí. Simplemente ahora puedes verlo. Eso mismo ocurre con la sombra. Y cuanto más cerca estás de una transformación auténtica, más difícil se vuelve ignorarla. Por eso muchas personas comienzan a experimentar reacciones emocionales que no logran comprender. Una tristeza repentina. Una irritación inesperada. Una sensación de vacío. Una nostalgia sin causa aparente. Una rabia que parece desproporcionada. Una sensibilidad que antes no existía. No siempre son problemas. A veces son mensajes. Mensajes provenientes de partes de ti que llevan años intentando ser escuchadas. Existe un fenómeno particularmente interesante que Jung observó una y otra vez. Cuando el inconsciente necesita llamar tu atención, suele hacerlo a través de la repetición. La misma situación. Con personas diferentes. El mismo conflicto. En escenarios distintos. La misma herida. Disfrazada con nuevos rostros. Y llega un momento en que ya no puedes atribuirlo a la casualidad. Cambias de trabajo. Pero aparece el mismo tipo de autoridad que te hace sentir pequeño. Comienzas una nueva relación. Pero vuelves a experimentar los mismos miedos. Te mudas de ciudad. Cambias de entorno. Cambias de rutina. Sin embargo, ciertas experiencias siguen persiguiéndote. Como si una fuerza invisible estuviera reproduciendo la misma escena una y otra vez. Hasta que finalmente comprendas algo. El problema nunca estuvo completamente afuera. La lección tampoco. Porque aquello que la vida repite suele señalar una parte de nosotros que todavía no ha sido integrada. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes de todo el proceso. El instante en que dejas de preguntar. ¿Por qué siempre me ocurre esto? Y comienzas a preguntar. ¿Qué intenta mostrarme esto sobre mí? Esa pequeña diferencia cambia absolutamente todo. Porque recuperas tu poder. Ya no eres únicamente un espectador de los acontecimientos. Te conviertes en un explorador de tu propia psique. Y cuanto más observas, más evidente se vuelve algo sorprendente. Muchas de tus reacciones actuales no nacen en el presente. Nacen en regiones mucho más antiguas. Quizás dentro de ti todavía existe un niño que aprendió a sentirse invisible. Quizás todavía existe una parte que aprendió a asociar el amor con el sacrificio. Quizás todavía existe una parte que aprendió a callar para evitar el rechazo. Quizás todavía existe una parte que vive esperando una aprobación que nunca llegó. Y aunque los años hayan pasado, esas estructuras continúan operando. No porque seas débil. No porque estés roto. Sino porque la psique es profundamente leal a aquello que alguna vez garantizó tu supervivencia. Incluso cuando ya no lo necesitas. Incluso cuando ya te está limitando.
incluso cuando ha comenzado a convertirse en una prisión. Por eso la transformación auténtica rara vez consiste en adquirir algo nuevo. Con frecuencia consiste en reconocer algo antiguo. Algo que siempre estuvo ahí. Algo que siempre formó parte de ti. Pero que permaneció oculto bajo capas y capas de adaptación. Y cuanto más te acercas a ese reconocimiento, más extraña se vuelve tu relación con el pasado. Recuerdos olvidados regresan. Situaciones antiguas adquieren nuevos significados. Personas que habías juzgado comienzan a verse bajo otra luz. Historias que parecían cerradas revelan dimensiones completamente distintas. No porque el pasado esté cambiando, sino porque está cambiando quien lo observa. Y cuando cambia el observador, cambia toda la historia. De repente comprendes cosas que antes resultaban imposibles de comprender. Ves conexiones que jamás habías visto. Reconoces heridas que llevaban años ocultas. Y también reconoces fortalezas que nunca supiste que poseías. Porque la sombra no contiene únicamente dolor. También contiene poder. Creatividad. Autenticidad. Espontaneidad. Coraje. Vitalidad. Partes extraordinarias de ti que fueron reprimidas junto con aquello que intentabas ocultar. Y aquí encontramos una de las paradojas más profundas de la psicología de Jung. Aquello que más temes encontrar dentro de ti suele contener exactamente aquello que necesitas para transformarte. Por eso el camino hacia la totalidad no consiste en escapar de la sombra. Consiste en atravesarla. No consiste en luchar contra ella. Consiste en comprenderla. No consiste en destruirla. Consiste en integrarla. Y cuando comienzas a hacerlo, algo extraordinario sucede. La energía que utilizabas para esconder partes de ti empieza a liberarse. La energía que utilizabas para sostener conflictos internos empieza a regresar. La energía que permanecía atrapada en viejas heridas comienza a transformarse. Es entonces cuando la transformación deja de ser una posibilidad lejana y comienza a convertirse en una realidad. Porque algo dentro de ti ha comprendido una verdad fundamental. La verdad de que no puedes convertirte en quien estás destinado a ser mientras sigas huyendo de quien has sido. Y precisamente cuando esta comprensión comienza a asentarse en las profundidades de tu alma, aparece una experiencia aún más desconcertante. Una experiencia que hace que muchas personas crean que están perdiendo el rumbo, cuando en realidad están acercándose, por primera vez, a su verdadero centro. Y precisamente cuando comienzas a acercarte a tu verdadero centro, aparece una sensación que puede resultar profundamente desconcertante. La sensación de no saber quién eres. Durante años construiste una identidad, una historia, una explicación coherente sobre ti mismo. Sabías qué pensabas. Sabías qué querías. Sabías cuál era tu lugar. O al menos eso parecía. Pero cuando la transformación auténtica comienza a desplegarse, algo inesperado sucede. Las antiguas certezas empiezan a perder fuerza. Las definiciones dejan de encajar. Las respuestas que antes parecían suficientes ya no logran satisfacerte. Y por un instante que puede durar semanas, meses o incluso años, quedas suspendido entre dos mundos. Ya no eres quien eras. Pero todavía no eres quien estás destinado a convertirte. Jung conocía muy bien este territorio. Lo llamó el umbral. El espacio intermedio entre una identidad que se desvanece y otra que todavía no ha terminado de nacer. Y aunque muchas personas interpretan este periodo como una crisis, Jung observó algo muy distinto.
Descubrió que precisamente en ese espacio de incertidumbre ocurre la verdadera transformación. Porque toda renovación profunda exige primero una desorganización. Toda nueva conciencia exige primero la caída de ciertas ilusiones. Toda expansión requiere abandonar algo que ya no puede acompañarte. La naturaleza lo muestra constantemente. Pero pocas veces nos detenemos a observarlo. Piensa en el bosque después del invierno. Durante meses parece inmóvil. Silencioso. Vacío. Sin embargo, bajo la superficie, miles de procesos invisibles están ocurriendo. Las raíces siguen trabajando. La tierra sigue transformándose. La vida continúa reorganizándose. Y cuando llega la primavera, aquello que parecía muerto revela que en realidad estaba preparándose para renacer. Lo mismo sucede contigo. Quizás esta etapa de tu vida parezca confusa. Quizás sientas que has perdido ciertas referencias. Quizás algunas partes de tu mundo estén cambiando más rápido de lo que te gustaría. Pero eso no significa que estés perdido. A veces significa exactamente lo contrario. Porque cuando la psique inicia un proceso profundo de reorganización, las antiguas estructuras dejan de funcionar antes de que las nuevas estén listas. Y esa transición puede sentirse incómoda. Muy incómoda. Sin embargo, es precisamente ahí donde emerge algo extraordinario. La individuación. El concepto más importante de toda la obra de Jung. Y también uno de los más mal comprendidos. La individuación no significa convertirse en alguien perfecto. No significa alcanzar una iluminación permanente. No significa eliminar todos los conflictos internos. Significa algo mucho más humano. Mucho más profundo. Mucho más real. Significa convertirse en quien realmente eres. No en quien otros esperaban que fueras. No en quien aprendiste a representar. No en quien tu miedo necesitaba ser. Sino en quien existe detrás de todas esas capas. Porque existe una diferencia inmensa entre construir una personalidad y descubrir una esencia. La personalidad se adapta. La esencia permanece. La personalidad busca aprobación. La esencia busca verdad. La personalidad teme perder. La esencia teme no llegar a conocerse. Y durante gran parte de la vida ambas permanecen confundidas. Pero llega un momento en que algo cambia. Algo despierta. Algo comienza a reclamar su lugar legítimo dentro de la psique. Y entonces comprendes que el verdadero propósito de tu sufrimiento nunca fue castigarte. Era despertarte. Comprendes que muchas de las dificultades que enfrentaste no llegaron para destruirte. Llegaron para mostrarte aspectos de ti que aún no conocías. Comprendes que muchas de las personas que aparecieron en tu camino actuaron como espejos. Algunas reflejaron tus heridas. Otras reflejaron tus fortalezas. Otras reflejaron precisamente aquello que necesitabas integrar.